IFM Noticias. Bien, quería en unos breves minutos, dado que nos esperan parte de la población de Medellín y de Antioquia, para escuchar a su presidente sobre temas que tienen que ver con su presente y su inmediato futuro. Quería dirigirme aquí a todas las unidades que operan en el departamento y en el Valle de Aburrá, básicamente para recalcar en imágenes quizás simbólicamente, pero que tiene que volverse realidad permanente y cotidiana, el que según la Constitución de Colombia, que rige, el comandante en jefe de toda la fuerza pública de Colombia, militar, aérea, naval, policial, es el presidente de la República de Colombia. Lo queremos recalcar porque los dirigentes políticos en las luchas que la política implica siempre, todos los días, representa la diversidad de un pueblo que per se, étnicamente y culturalmente, por sus orígenes, medidos en sus sangres, pues es diverso. Esa diversidad a veces se ha considerado negativa. Yo he apostado desde hace mucho tiempo que la diversidad colombiana es, al contrario, su mayor fuente de riqueza, porque le permite entender al mundo, entender diversas culturas y tratar de entenderse a sí mismo, cosa que ha sido difícil. Prácticamente la historia de la República de Colombia es una historia de guerras internas, fratricidas, que han destruido buena parte del porvenir colombiano. Destruyeron la Gran Colombia, por ejemplo. Perdimos territorio desde hace mucho tiempo, la costa mosquitia, Panamá, parte de la selva amazónica, y algo perdimos del mar territorial colombiano en el Caribe, hasta que pudimos, con una estrategia nueva, jurídica, imponernos en los tribunales internacionales y detener la pérdida territorial. Y hoy estaban amenazadas San Andrés y Providencia, y Sumar, hasta que comenzó este gobierno, se mantiene. Y eso es el efecto de la unidad, del fortalecimiento de una nación. Pero ese fortalecimiento nacional no es homogéneo, porque tiene que aceptar la diversidad. En sí mismo es una unidad de la diversidad. Puntos comunes siempre tenemos que encontrar para mantener esa unidad. Y un punto común tiene que ser la vida, otro punto común tiene que ser la paz, como objetivo extraño a veces, nos pareciera inalcanzable, pero que tiene que ser siempre el objetivo de una nación que quiera permanecer. Por eso aquí en Antioquia y especialmente en el Valle de Aburrá hemos iniciado unas conversaciones difíciles. Casi el presidente no ha vivido en Antioquia. Trata de conocer por la gente de aquí que me acompañan, por los libros y por lo que yo mismo percibo de la historia y de la actualidad nacional y del mundo, lo que está pasando en la ciudad de Medellín. Hemos ido a la cárcel de Itagüí como gobierno. Allí hemos hablado con diversos personajes que fueron de la violencia y aún mantienen mandos, contactos, estructuras armadas en muchos barrios empobrecidos de la ciudad de Medellín. Todo ese conjunto de criminalidad del inmediato pasado se construyó alrededor de la insurgencia del narcotráfico. La historia la conocemos todos, pero dejó en el inmediato pasado
una estela de sangre tan grande que yo diría en Antioquia se cometió un genocidio, con móviles políticos, con móviles económicos, con móviles criminales, casi a veces todos juntos. El efecto de eso es que el departamento de Antioquia tiene el mayor número de cifra de víctimas de Colombia, habiendo regiones que han sido muy violentas. Realmente aquí se experimentó una violencia profunda, que quizás no es la misma clásica que teníamos en otras regiones, aquí cruzado por intereses económicos legales e ilegales a profundidad, quizás como en ninguna parte del mundo. Hasta ahora ya hay otras partes del mundo que empiezan a crecer en su violencia, en la medida en que la criminalidad es cada vez más una organización multinacional, múltiples, cada vez más poderosas, usando tecnologías cada vez más sofisticadas. La policía lo ha visto aquí en la ciudad de Medellín cuando captura extranjeros de todo tipo, incluidos albaneses. Esto nos demanda entonces una apuesta, que es de lo que yo quiero hablar aquí. Esas conversaciones en la cárcel de Itagüí nos llevan a un escenario difícil para la justicia. He pedido a la Fiscalía que se integre, porque le corresponde a ella más que al gobierno definir el inmediato futuro. Pero sale una serie de tareas sociales que involucran indudablemente al gobierno y a su fuerza pública. La mayor de todas, quizás, el que la juventud y la niñez de las comunas populares, no solo de Medellín, sino diría del Valle de Aburrá y de Antioquia en general, puedan ser cuidadas. El cuidado tiene una serie de políticas públicas que pertenecen al ICBF, a otras entidades de tipo civil, pero también tiene que ver con el comportamiento de la fuerza pública. Dado los largos años de conflictos de todo tipo en esas comunas populares, hay fronteras invisibles, hay culturas urbanas desconocidas, ocultas, que debemos aprender respetándolas. Hay organizaciones e intentos de la comunidad y de la misma juventud de luchar por la paz, por un mejor vivir, genuinas, para un hombre o una mujer que son jóvenes y que quieren vivir. Aquella frase de algún literato, que no nacimos para semilla, cada vez tiene que ser más olvidada de la mente de la juventud. Ya vemos aún cómo niños sicarios tratan de matar por simple dinero a alguna persona, de derechas, de izquierdas, le pagan por ello, y aún hay niños que permiten ser usados en la muerte y no en la vida, y eso es un contrasentido completo para una nación. La niñez y la vida, por definición, tienen que ser la primera línea de la vida en Colombia y no instrumentos de la muerte. Y algo así intentamos, a partir de ahora, con más energía, dinero, porque todo esto es dinero público, intentar construir una especie de estado del cuidado en las comunas populares de la niñez y la juventud. Y allí instituciones civiles e instituciones de la fuerza pública tienen que coordinarse y ayudar. Quizás un trabajo más de mujeres, y por tanto la presencia femenina, que cada vez es más grande en la policía y en el ejército, puede ser de gran valor. Entender al otro, primero que nada, saber qué hay detrás de la mente de esa juventud del barrio, de sus anhelos, de sus ilusiones,
y ver cómo un Estado puede ayudar a que esas ilusiones se vuelvan realidad. He ahí un poco la estrategia. Sin ingenuidad, porque sabemos que viejas violencias que parecen abandonar la ciudad, hay algo que debería enorgullecer a toda Colombia y más a la ciudad de Medellín, y es que estamos a punto de que su tasa de homicidios baje de 10 por cada 100.000 habitantes. Llegó a ser de 400, más de 400. Ninguna ciudad del mundo ha tenido una tasa de homicidios tan alta como tuvo Medellín a principios de los 90. Y hoy es, por definición internacional, al llegar casi a 10, es una ciudad que sale de la violencia. Eso tiene que ver con muchos factores, pero uno de ellos fundamental, con que las mismas viejas bandas que reclutan jóvenes por doquier han decidido abandonar su actividad y poner a la juventud al servicio de la sociedad y del Estado. Eso dicen. Veamos si es verdad. A partir de hoy, ese es uno de mis objetivos fundamentales de esta visita. Pero entonces, solo hay dos posibilidades: que nos mientan, muchas veces ha ocurrido y ocurre, o que de verdad exista ese compromiso. Y como no podemos ser ingenuos, significa que hay que tener la guardia alta. No solo si las viejas violencias dejan de ser violentas, sino si quieren ser reemplazadas, o ellas no, sino la realidad de este país, en lugar de reemplazar la vieja violencia por la paz, la reemplaza una nueva violencia. Ahí es donde la presencia armada es fundamental, la inteligencia de la fuerza pública coordinada es fundamental. Entre más jóvenes quieran la paz, menos posibilidades tiene una nueva violencia de colonizar la ciudad de Medellín. Pero son posibilidades. La probabilidad siempre deja márgenes en los que hay que estar listos y prepararse a las nuevas violencias que son ahora internacionalizadas y aprovechan una especie de cosmopolitismo que empezó a surgir en la vida turística y nocturna de la ciudad, con los peligros que eso tiene y que ustedes ya conocen y saben. Si logramos ese esfuerzo de que las viejas violencias abandonen la violencia y detengamos las nuevas violencias, Medellín tiene que ser una oportunidad para sus niños y niñas, para sus jóvenes, y la oportunidad de la juventud siempre está en estudiar y en aprender el arte y en jugar. Cuando son más niños, se juega toda la vida. Aún nosotros jugamos a los aviones creyendo ir hasta las estrellas, y es que toca ir hasta las estrellas. Esas responsabilidades entonces obedecen al gobierno nacional. No pueden caer en la disputa política porque no hacemos nada. Los políticos cambian. Yo mismo estoy a un año de irme y el pueblo decide quién sigue gobernando. Pero siempre tiene que haber un principio fundamental. Desde los años 80 Medellín ha vivido en la violencia y hasta ahora respiramos. Y ese principio fundamental es que jamás la niñez y la juventud debe ser utilizada por la violencia. Gobiernen derechas, izquierdas o cosas nuevas, porque aparecen. El principio se debe mantener y la fuerza pública debe tener en su conciencia propia, en sus planes de trabajo, el espacio para aprender, porque primero hay que aprender, y el espacio para actuar en función de la defensa de la vida y de la paz de esa niñez y esa juventud, que se convertirá en la defensa de la vida y de la paz
de toda la población antioqueña y del Valle de Aburrá. Así que quería expresarles estos dos temas. No hay más comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia que el presidente de la República, y ningún funcionario subalterno en el Estado tiene legitimidad para poner en duda ese concepto. Y en segundo lugar, en las tareas que me traen acá nos pueden llevar, ojalá sea así, a una posibilidad de paz mucho mayor en la ciudad. Es una paz urbana en el Valle de Aburrá y ojalá en Antioquia, donde ya los conflictos rurales son diferentes, y nos pueda llevar a mostrarle a Colombia que ese camino es el camino verdadero de una nación. He dicho siempre que si Antioquia cambia, cambia Colombia. Así que, como dice la Fuerza Aeroespacial, gracias por escucharme, y ad astra, entre las estrellas, que es nuestro objetivo. Gracias, muy amables. FM Noticias.